Hola, soy Florencia Araceli Brites. Voy a hacer un análisis sobre la obra El desierto del amor de Francois Mauriac, en conjunto con su segunda obra, Nudo de víboras, para poder hacer un recorrido sobre distintas temáticas gracias a la bibliografía de la cátedra. El autor Francois Mauriac va a presentar en estas obras distintos desiertos de alguna manera, en donde los personajes van a manifestar unos desiertos interiores, teniendo en cuenta la aridez de cada uno de estos personajes. Entonces, por mi parte, realicé el análisis en tres aspectos importantes. En primer lugar, el contexto, el ambiente de cada una de estas obras. En segundo lugar, los personajes. Y en tercer lugar, las temáticas que se pueden llegar a evidenciar y relacionar entre ambas obras. Según el material bibliográfico otorgado por la unidad, los personajes de Mauriac tienen una fuerte pertenencia al lugar donde viven. Este lugar es generalmente una pequeña ciudad de provincia que los atrapa, robándole su libertad, haciéndole presos de los prejuicios en que viven insertos, siguiendo una caduca moral social muy lejana al hombre y desinteresada en su bienestar y felicidad. También sus novelas van a contar historias familiares que representan a la burguesía francesa, la clase media alta, tradicional y católica. En su intimidad dejan al desnudo los convencionalismos, matrimonios por conveniencia y el desamor. Toda clase de hipocresías sostenidas en el tiempo a fin de evitar un escándalo. También es importante remarcar que en el ambiente en donde el personaje se desenvuelve sus acciones en la obra del desierto del amor, tanto Raymond como su padre, en toda la obra vemos que van a estar caracterizados por ejemplo, ambientes fríos, oscuros, tinieblas, tormentas, lluvias, y eso también va a ir con la aridez del personaje y de la obra. Por ejemplo, en el capítulo 9 dice: lo extraño en una tempestad no es el tumulto, sino el silencio que impone al mundo y ese amodorramiento. María veía contra los vidrios las hojas inmóviles como si estuvieran pintadas. El agotamiento de esos árboles era humano. Se hubiese dicho que conocían el sopor, el estupor, el sueño. María había llegado a ese punto en que la pasión se convierte en presencia, ella misma irritaba su llaga. Entretenía su fuego, su amor se convertía en ahogo, en una contradicción que ella podía localizar en la garganta. En toda la obra podemos ver que las acciones van a ir alrededor de este ambiente frío y árido que acompaña las acciones. En cuanto al segundo material que voy a citar, el de Francois Mauriac, novelista y apologeta de la fe, a los 50 años de su fallecimiento, de Andrés Francisco Rodríguez Quesada, él va a hablar también del mundo de este autor y va a decir que Mauriac se sumerge plenamente en el mundo del mal, del sufrimiento y del pecado. Lo que realmente le preocupa es plasmar en personajes y vidas concretas las inmundicias humanas y sus posibilidades de redención, alejándose de disquisiciones metafísicas. De esta forma pretende desarrollar una especie de apologética pedagógica con la que ir transmitiendo sus principales convicciones religiosas a los destinatarios de sus escritos. En ambas obras, tanto en Nudo de víboras como en El desierto del amor, se comparte este espacio, este ambiente en donde ambos personajes, en primer lugar, tienen un buen estatus económico y también son parte de provincias en donde la fe católica y la religión son muy importantes, y también mantener las apariencias. Ya siguiendo la segunda instancia del análisis, que es los personajes, podemos ver el material bibliográfico de la cátedra que el mismo Francois va a hablar sobre cómo es este mundo en el que nos sumergimos. Las novelas de Francois Mauriac presentan una problemática moral, el conflicto que se presenta en el hombre a raíz del sentimiento de culpa, de pecado. El mal moral es un defecto de la voluntad, es una falta de voluntad. Los personajes de Mauriac son malos cristianos, pero cristianos. La conciencia moral no depende del sentido de pecado, sino del sentido de Dios, del sentido del amor divino, del sentido de la redención y del perdón. En la obra El desierto del amor nos vamos a encontrar con tres personajes más fuertes. En primer lugar, Raymond Courroues, que va a ser el hijo justamente, su padre, el doctor Paul Courroues, y María Cross, que va a ser el personaje femenino más fuerte. También nos vamos a encontrar con la esposa del doctor Paul, pero si bien no va a tener gran relevancia.
Comenzando por Raymond Courres, va a ser el hijo que va a representar la juventud y va a ser un tanto inseguro en toda la obra en cuanto a su belleza, y va a tener las inseguridades propias de la edad. Ya en el primer capítulo podemos notar esto que hace referencia cuando se encuentra con María Cross después de varios años. Él va a decir: ante esta mujer no volví a encontrarse tal como fue un jueves del mes de junio de 1900 en el crepúsculo. María Cross, de ese adolescente hosco, tímido que fue entonces, ella había hecho un hombre nuevo, ese que sería siempre. La misma mujer va a despertar después de 17 años pasiones. En segundo lugar nos vamos a encontrar con Paul Courres, que va a ser el padre del doctor. Él va a tener grandes similitudes con Luis, que va a ser el otro protagonista de Nudo de Víboras. Ambos son personajes ariscos con su familia, egoístas. Él va a representar de alguna manera, Paul, una vida no vivida, y va a tener actitudes muy iguales al otro personaje que se va a llamar Luis. En el material bibliográfico se hace referencia a estas similitudes. Al igual que Luis, el doctor Paul Courres no sabe hacerse entender con su familia o con María. Su soledad lo invade, tiene el amor al alcance de su mano, pero no puede tocarlo. Desearía abrazar a su hijo, hablarle, pero este es un extraño. Es interesante remarcar que Paul va a tener una obsesión grande con María. Acá vamos a encontrar varias actitudes que van a ser nulas con su esposa, pero sí van a aparecer con María. Por ejemplo, en el capítulo 4, dice: a la hora convenida, el doctor acudió donde María Cross. Un criado le había advertido que la señora no había regresado, y esa fue su primera angustia. Aceptó esperarla en el salón desierto, donde el reloj latía con más lentitud que su corazón. Una lámpara alumbraba las villetas pretenciosas. Qué cantidad de libros, pero no había ninguno que tuviera sus últimas páginas abiertas. Luego avanza la historia y dice: ¿cómo podría explicar a su madre, la cual está al acecho de una confidencia? La tristeza de ese minuto, la renuncia que se exigió a sí mismo, la huida de esa triste felicidad cotidiana que significaba conversar con María Cross. Frente a su madre, el doctor recuerda su dolor, pero no lo comunica. Cansado de esperar a María Cross, recuerda que recogió su sombrero, y entonces resonaron unos pasos en el vestíbulo y su vida estuvo como en suspenso. La puerta se abrió, no ante la mujer esperada, sino ante Víctor Larousselle. Ya como tercer personaje va a ser María Cross, que va a ser el personaje femenino más importante de la obra. Va a ser objeto de deseo tanto del hijo como del padre, pero va a ser inaccesible. Podemos ver que en algunas partes va a ser insegura. Por ejemplo, en este capítulo dice: María se sentía orgullosa de interesar al doctor, y en su vida de mujer caída apreciaba muy alto sus relaciones con ese hombre eminente. Pero cómo le aburría, sin presentir que sus visitas fueran una lata para María. Sentía que cada día se escapaba un poco más su secreto, a tal punto que solo una indiferencia llegaba al colmo. Explicaba que ella no se hubiera dado cuenta. Si María hubiera sentido tan solo un comienzo de afecto, el amor del doctor le habría saltado a la vista. Como otro personaje femenino importante va a ser el de las esposas en ambas obras, tanto en Nudo de Víboras como en El desierto del amor. Las esposas van a actuar de forma sumisa, indiferente ante ciertas circunstancias, y en eso se ve una gran relación en ambas obras. Y como personaje cuarto, y creo que ronda de uno de los más importantes, va a ser el núcleo familiar. La familia en ambas obras se ve como comparten las mismas características. En el material bibliográfico de la unidad se va a comentar justamente que la familia va a reproducir la jerarquía social, el garante de la propiedad privada y del capital. Dentro de una sociedad, la familia es quien brinda la estabilidad necesaria para el establecimiento de los vínculos humanos. Se establece una relación entre aquellos que tienen el poder y el resto de los integrantes. Hay un consejo de familia encargado de tomar las decisiones. En el capítulo 6 se puede evidenciar esto. Cito: pero el doctor no las escuchaba, y en lugar de subir, como siempre lo hacía por la tarde, a su gabinete, siguió a Raymond hasta el jardín. El padre y el hijo deseaban comenzar esta tarde. Una fuerza independiente de su voluntad los aproximaba, como si ambos escondiesen un mismo secreto.
Así se buscan y se reconocen los iniciados, los cómplices. Cada uno descubría en el otro el único ser con el cual podía conversar de aquello que más le importaba en el mundo. Como dos mariposas separadas por kilómetros de distancia se reúnen sobre la caja donde se encierra la hembra oliente. También ellos habían seguido las extravagantes rutas de sus deseos. ¿Tienes un cigarrillo, Raymond? He olvidado el gusto del tabaco. Gracias. Damos una vuelta. Avanza el relato y dice: reunidos por el deseo de alabar juntos a María Cross, el padre y el hijo, a partir de las primeras palabras, no se entendieron. Raymond sostenía que a una mujer de esa envergadura solo podía causar horror a tímidos devotos. Él la admiraba por su audacia, por su ambición sin frenos. El doctor replicó que nada tenía de cortesana y que no había de creer en lo que el mundo decía. Si bien se busca, se intenta, no se logra tener una relación entre el padre y el hijo, al igual que en la obra Nudo de Víboras, que el padre va a detestar a su familia. En Nudo de Víboras, en la segunda parte, en el capítulo 13, Isa consulta: ¿por qué los odias, Luis? ¿Por qué aborreces a toda tu familia? ¿Sois vosotros los que me odiáis? O mejor, mis hijos me odian. Tú no haces caso de mí, salvo cuando te irrito o cuando te asusto. Podrías añadir o cuando te torturo. ¿Crees tú que no he sufrido en otras ocasiones? Vaya, ¿no querrás que los hijos? Fue necesario que muriera ello, que me hubiese quedado fuera de ellos. Y en voz baja añadió: me desamparaste y engañaste desde el primer año, bien lo sabes. Acá podemos ver la relación rota que tenía Luis con su familia, al igual que Paul con su familia. Sin embargo, acá va a ser el problema más importante, el dinero. Ya para finalizar, en cuanto a las temáticas elegidas, van a ser 3. Por un lado, el amor y el odio; por otro lado, la imposibilidad de los vínculos; y por tercer lugar, la aridez de las circunstancias. En cuanto al amor y el odio, en la obra El desierto del amor se puede observar este amor y odio que van a sentir los personajes por María Cross. También se va a dar en la obra El nudo de víboras entre el matrimonio de Isa y de Luis, se va a dar más que nada el odio ante un amor que no va a ser sano. Por otro lado, la imposibilidad de los vínculos: no se va a dar ningún vínculo de forma adecuada, sana, respetuosa, ya sea de los matrimonios de los personajes como del vínculo de sus hijos, de la familia entera. No se va a lograr esto, será imposible. Y por otro lado, y como ya mencioné anteriormente, la aridez de las circunstancias. Si bien todo el ambiente del desierto del amor justamente va a estar rondado por esto que tiene que ver con lo seco, lo áspero, el ambiente que va a acompañar, y la aridez de los sentimientos de cada uno de los personajes va acompañado con esto que representa el mismo nombre ya de las obras. Por un lado, El desierto del amor, y por el otro lado, Nudo de víboras. Los nombres tienen mucho que ver en las obras, porque en las obras de Mauriac representan de lo que se va a tratar la historia, y también la caracterización de cada personaje hace referencia a estos nombres.